Bueno, muy buenas noches a todas por su, por su tiempo, ¿sí? Por dedicar este espacio para asistir a este segundo CIPAS de alta complejidad del curso Matemáticas Financieras. Realmente no lo considero alta complejidad. Bueno, le dieron esa denominación de pronto, pues, por hacerlo un poquito más llamativo. Esto es simplemente un poquito de lógica matemática, y pues vamos a ver los conceptos de las series uniformes, las series variables y hacer unas conversiones de tasa de interés como para repasar lo que ya vieron en la unidad número uno. Y vemos dos tablitas de sistemas de amortización. Bueno, unas tablas de amortización donde se aplican sistemas de amortización. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, vamos a estar con ustedes. Ok, aquí lo tenemos. ¿Me confirman si observan la portada ampliada? Ahí, este es. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de continuar, yo me presento, Andrés Ricardo Riveros Tarazona. Yo soy el tutor encargado de realizar los CIPAS de alta complejidad. Ustedes también tienen un tutor que es el que está dirigiendo pues su gestión dentro del curso, ¿sí? O sea, ese es el tutor, digamos, que tienen asignado quien les va a calificar sus actividades. Y obviamente tienen un contacto más directo con ese tutor. Yo soy un tutor que solamente les va a colaborar en estos CIPAS de alta complejidad. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la hacen saber y puede ser en forma inmediata. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver las series uniformes, series variables, sistemas de amortización y el famoso VR. ¿Alguien sabe qué significa VR? ¿No? Bueno, pronto lo habrán escuchado, pero VR significa unidad de valor real, ¿no? Un sistema, un sistema que realmente beneficia más que todo es a los bancos y en menos medida a los prestatarios, prestamistas. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a iniciar con los conceptos clave de series uniformes. ¿Qué significa uniforme? ¿Qué creen ustedes que es uniforme? ¿Qué es algo uniforme? ¿Que sigue qué? Una norma o una conducta. Que sigue unas reglas que se repiten, ¿no? Como unos criterios que se repiten con el paso del tiempo, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. perfecto. Entonces, miren lo siguiente. La primera pregunta dice, ¿qué es una anualidad? Que se reconoce o se identifica con la letra A mayúscula, o renta, que se identifica con la letra R mayúscula, o serie uniforme. ¿Qué es una anualidad o renta o serie uniforme? Entonces, la anualidad, que también se le puede llamar pago, ¿sí? O renta, o payment en inglés, es un conjunto o una serie de pagos iguales, ¿sí? O uniformes, ¿m? O sea, iguales es en cuanto al monto, ¿sí? Realizados a intervalos también iguales de tiempo. O sea, no solamente es que son del mismo tamaño esos pagos, pongamos 100.000 pesos al mes, sino que se realizan cada 30 de cada mes, ¿sí? Entonces sería, es un ejemplo, ¿no? Los 30 al finalizar cada mes, entonces sería el 30 de marzo, el 30 de abril, el 30 de mayo y así sucesivamente. ¿Mm? Y con un horizonte temporal finito. ¿Qué significa un horizonte temporal finito? Que se establece cuando finaliza esa serie. Supongamos, hoy estamos a 17 de junio del 2024. Resulta que son por 5 años, entonces esa serie finaliza el 16 de junio del 2029, ¿cierto? Por ejemplo. Bueno, decíamos también que es un sistema de amortización muy común
en los créditos comerciales, financieros y de vivienda. ¿Ok? Segundo, ¿qué es tiempo o plazo de una anualidad? Pues ese tiempo o plazo es el intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pagos o depósitos y el final del último. O sea que el primer pago, vamos a suponer por cuestión de sencillez, que si hubiera empezado el 1 de junio, ¿sí? Entonces, bueno, y suponemos que la modalidad de pago es al final, ¿sí? O finalizando, en este caso del mes, sería el día 30. Entonces, el primer pago, o el comienzo más bien, de esta serie de pagos, ¿sí? Em, es el 1 de junio, ¿sí? Bueno, no de pagos, digamos el comienzo del plazo, ¿sí? De la anualidad. Ahora bien, aunque empieza el 1 de junio, el primer pago de desembolso no se realiza el 1 de junio, se realiza cuando el 30 de junio, suponiendo que son pagos mensuales, ¿no? Mm, y el último, supongamos que tiene una duración de 2 años, entonces sería, el último pago sería el 30 del mes anterior, ¿no? El 30 de mayo, ¿sí? ¿El 30 de mayo de qué año? Ah, pues si son 2 años, entonces sería del 2026, ¿cierto? 26. ¿Sí, sí van conmigo? Esos cálculos yo los estoy haciendo con la mente, pero ustedes lo están entendiendo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, tercero, ¿cómo se clasifican las anualidades según su posibilidad de ocurrencia? Las anualidades pueden ser ciertas o inmediatas u ordinarias. Esos son sinónimos, eso que vemos allí, sombreado en amarillo. Ciertas o inmediatas u ordinarias. Es un tipo, ¿sí? Una clasificación dentro de esa clasificación están estas, ¿sí? Un primer grupo sería el de las anualidades ciertas o inmediatas u ordinarias y el otro grupo es el de las anualidades contingentes, ¿sí? En caso de presentarse cosas o eventos contingentes. Las anualidades ciertas son aquellas en las que su fecha de inicio y terminación se conocen por estar establecidas en forma concreta, como son, por ejemplo, las cuotas de préstamos hipotecarios, ¿sí? Entonces usted le dice, mire, antes de finalizar cada mes, entonces usted tiene que pagar su cuota del apartamento que compró, entonces tiene un crédito inmobiliario, ese, digamos, se ha dividido por medio de una fórmula que ustedes saben que es la fórmula de cálculo de las rentas o pagos, ¿sí? Ese capital inicial que le prestó el banco y dada o relacionado o teniendo en consideración una tasa de interés, en este caso la tasa de interés mensual, pues eso arroja o genera unos pagos mensuales que llamamos pagos o anualidades, ¿sí? O rentas, ¿m? Que el cliente o digamos el que recibe el préstamo está obligado a pagar, ¿sí? Al banco, ¿sí? Al prestamista. ¿Para qué? Pues para devolverle esos recursos que le prestó para que él pudiera comprar su apartamento, ¿sí? Bueno. Mm, Las anualidades ciertas, entonces, son aquellas en las que su fecha de inicio y terminación se conocen por estar establecidas en forma concreta, como son las cuotas de préstamos hipotecarios, pago de intereses de bonos, etcétera. Las anualidades eventuales o contingentes son aquellas en las que el comienzo y el fin de esa serie de pagos o depósitos son imprevistos y no se puede predecir y dependen de algunos acontecimientos externos, como por ejemplo los seguros de vida. Los seguros de vida se contratan, supongamos, hoy, 17 de junio, ¿sí? Y no se sabe cuándo finalizan, hasta cuándo o cuándo se ejecutan o se pagan, pues, esos seguros de vida, pues cuando la persona que está asegurada se muere, ¿sí? Obviamente, em, si se muere bajo unas condiciones que no están incluidas dentro de esa cláusula, esa famosa cláusula de excepciones, entonces las aseguradoras pagan, ¿sí? Pagan esos montos asegurados a sus beneficiarios. Pero si están incluidos dentro de esos eventualidades que no se cubren, ¿sí? Por ejemplo,
que se quite la vida ella misma, ¿sí? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre legal, pero esa misma persona se quita la vida, pues ahí sí no le cubre el seguro, ¿cierto? Y entonces, pues, como quien dice, ¿Un suicida? eso, se suicida. Ujú. Entonces ahí perderían los beneficiarios ese derecho. Bueno, seguros contra accidentes también, como el SOAT, ¿sí? Persona paga el SOAT y no sabe en qué momento lo va a tener que utilizar. ¿Mm? La idea es que jamás lo use o desearía jamás utilizarlo, pero bueno, cuando lo utilice al menos sabe que lo va a utilizar, que lo va a aprovechar. Mm. ¿Qué es una serie uniforme? Las series uniformes son un conjunto de flujos de dinero iguales, distribuidos en el tiempo, con una frecuencia regular, por ejemplo, cada mes, los 30 de cada mes, ¿no? Que aumenta o disminuye de manera uniforme, ¿sí? Porque sí, digamos, ese periodo de tiempo en que se realiza un pago y luego se realiza el otro, pues está separado, ¿cuánto? Pues 30 días, ¿sí? O cada mes. ¿Mm? El monto de esa serie es ¿cuánto? Pues la misma. El ejemplo que yo di inicialmente es de 100.000 pesos, ¿sí? 100.000 pesos, pagos mensuales y hay una fecha de finalización. Bueno, de inicio de finalización establecida. Bueno. Ahora veamos la clasificación de las series uniformes. Entonces, hay cuatro grupos importantes. La serie uniforme ordinaria vencida, la serie uniforme diferida, la perpetuidad y la serie uniforme anticipada. La primera, serie uniforme ordinaria vencida, es cuando el pago se efectúa al final del periodo. Ejemplo, ocurre generalmente con los pagos a cuotas de compras realizadas por Internet con tarjeta de crédito, ¿sí? Las compras que normalmente hacemos por Internet. Segundo, serie uniforme diferida. Es cuando entre la fecha de inicio, ¿sí? Y la correspondiente al primer pago, hay un periodo de tiempo muerto, ¿sí? O periodo de gracia, constituido por dos o más periodos. Ejemplo, un préstamo bancario en el que el pago de las cuotas se inicia, ¿sí? No al mes siguiente, como yo estaba mm, dando ejemplo hace poco, sino que se inicia un año después de haber recibido el desembolso del préstamo. ¿Mm? Esto, pues, no sé si ustedes han escuchado, sí, seguramente han escuchado y han visto algunas ofertas, sobre todo eh, publicitarias para que la gente compre moto, ¿sí? Me acuerdo que una de esas era que la persona le hacían un estudio, ¿cierto? De su capacidad adquisitiva y si lo aprobaba, entonces le daban o le entregaban de una vez la moto y le decían, mire, después del primer año empieza usted a pagar las cuotas de esa moto que nosotros le entregamos. ¿Mm? Ese es un claro ejemplo de una serie uniforme diferida. Tercero, perpetuidad. Es cuando el número de pagos es indefinido. No se sabe cuándo va a finalizar, ¿sí? Porque es perpetuo. No existe un último pago. Ejemplo, el pago de los dividendos sobre una acción, ¿sí? Ustedes saben lo de las acciones, ¿cierto? ¿Qué es una acción? Digamos la acción de Ecopetrol. ¿Qué es la acción de Ecopetrol? Pues es la compra de una pequeña parte que ellos tienen, ¿sí? O que ellos venden y a uno le dan por cada, si la acción sube, pues a uno le dan una comisión con respecto a esa acción. O sea, es según la acción que uno haya comprado, según el valor por el monto, le dan como un interés y así Mm, sucesivamente. más o menos, sí, tiene una idea. Muy bien, Mónica. Entonces, mire, primero que todo, una acción es el derecho a una participación sobre el capital de esa empresa, a la cual uno le está comprando una acción, ¿sí? Entonces, el propietario o tenedor de esa acción tiene derecho sobre una participación que por lo general es muy pequeñita sobre el capital de una empresa. Entonces, como esa persona es dueña de una parte del capital de esa empresa, cuando sobre todo al final del año, que pueden ser también pagos trimestrales o semestrales. Supongamos que es un solo pago al año. ¿M? Entonces, al finalizar el año, si la empresa obtuvo ganancias, ¿sí? Excedentes, utilidades, entonces
parte de esas utilidades van a ser distribuidas entre los tenedores de esas acciones. Y ojo, cuando una empresa emite acciones, no emite 5, ni 10, ni 1000. Saca 1 millón, 2 millones, 10 millones de acciones. ¿Para qué? Para que el valor de cada acción sea pequeño. Porque se ha demostrado, ¿sí?, en el área financiera que entre más pequeño sea el valor o monto de esas acciones, pues la gente va a tender a comprar una mayor cantidad de acciones. ¿Ok? Entonces, digamos que así es el juego. Y como dice allí, hasta tanto la empresa continúe laborando, generando utilidades, generando valor, entonces, y obtiene utilidades, obviamente, porque si no obtiene utilidades y no pérdidas, pues no está obligado a distribuir. ¿Qué va a distribuir si no obtuvo ningún beneficio, ¿sí? Ninguna utilidad? Pero si obtuvo utilidades por lo regular, ¿sí?, o de acuerdo a lo que dice la norma, pues debería distribuirse en forma de dividendos, ¿sí?, a cada uno de esos dueños de esas acciones, o lo que he llamado yo tenedores de esas acciones. ¿Ok? Bueno, luego más adelante, cuando ustedes hagan su especialización y maestría, se dan cuenta que hay diferentes tipos de acciones, pero bueno, no vamos a ese detalle ahorita. Em, además de ese ejemplo del pago de los dividendos sobre una acción, también está, por ejemplo, la anualidad perpetua. Supone que los pagos son indefinidos, ¿sí? O sea que no se sabe cuándo va a finalizar ese pago, solamente ocurrirá, ¿sí? Y cuando ocurra, bueno, algún pago deberá entregar a algún beneficiario, suponiendo una anualidad perpetua, ¿sí? O, por ejemplo, me viene a la mente el caso más sencillo. No sé si ustedes de pronto sepan de algún familiar o alguien que se pensionó, ¿sí? Se pensionó, está en este momento recibiendo, supongamos, 3 salarios mínimos, ¿sí? Ese, esa pensión de esa persona, que es equivalente a 3 salarios mínimos, ¿la va a recibir hasta cuándo? Eso es un ejemplo típico de anualidad perpetua, pues hasta que se muera, ¿sí? Porque él tiene derecho a recibir ese pago hasta que se muera. Bueno, por ahí existen también otro tipo de, ¿cómo se llama?, de condición, ¿sí?, o de beneficios sobre este tipo de perpetuidad, y es que incluso, ¿sí?, aunque la persona se muera, ¿sí?, ese beneficio se lo puede, se lo puede entregar a un familiar, ¿sí? Entonces, como para asegurar el futuro, sí, el bienestar o el mantenimiento de, por ejemplo, no sé, un hijo que, por ejemplo, tenga algún tipo de problemas, no sé, de salud o mentales o bueno, lo que sea. Y si la madre llega a faltar, pues entonces ese pago, esa pensión, pues luego la va a pasar a manos o va a poder beneficiarse el hijo, ¿sí? Bueno, suponiendo que cumple con esas condiciones que acabo de mencionar como ejemplo. Y también tenemos la serie uniforme anticipada. Es cuando el pago se efectúa al principio del periodo. Ejemplo, el pago del alquiler de un apartamento, ¿cierto? O el pago de la cuota de leasing, ¿sí?, que se paga es al comienzo, no al final. Como habíamos dicho, no el 30 de cada mes, sino el primero o los primeros 5 días. El caso típico es el del alquiler, ¿sí? El inquilino tiene que pagar ¿qué? Su canon de alquiler dentro de los primeros 5 días de cada mes. Ese es el típico ejemplo, ¿sí? El valor actual de una renta postpagable es menor a la renta prepagable porque el pago se realiza al final del periodo, ¿sí? Siempre que un pago se realice al final del periodo va a ser superior a que si se hiciera al comienzo. Pero y se puede convertir una renta postpagable en renta prepagable, multiplicándolo, ¿sí?, esa prepagable por uno más la tasa de interés, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, pero entre paréntesis, ese uno más tasa de interés es lo que llamamos el factor de crecimiento. Y es esto que tenemos acá, el factor de crecimiento.
Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que un pago sea catalogado como una anualidad o renta? Primero, que las rentas o pagos deben tener igual valor, ya lo hemos mencionado. Segundo, que las rentas o pagos se deben realizar a intervalos de tiempo iguales. Ya dijimos un ejemplo que es al final de cada mes, o los 30 de cada mes. Tercero, se le aplica la misma tasa de interés a las rentas o pagos, ¿sí? Eso es correcto. Si hay una misma tasa de interés que está involucrada en el cálculo de esas rentas o pagos. Si llegase a ser diferente, pues la fórmula que tenemos de cálculo de esas rentas o pagos, pues no va a dar los mismos resultados, ¿no? Porque si yo llego a cambiar digamos, esa fórmula de cálculo de esas rentas o pagos tiene establecido o definido o tiene como requisito, ¿sí? El considerar que la tasa de interés va a permanecer inalterada, o sea, sin cambios, durante todo ese periodo de duración de ese pago de renta, de esos pagos o rentas. ¿Mm? Y cuarto, la cantidad de rentas o pagos y periodos pactados es igual. ¿Ok? Esa es otra condición. ¿Cómo calcular la anualidad dada o dado un VP? Un VP es un valor presente, ¿sí? O un capital inicial. Entonces, conocido el valor presente, pongamos 1.000.000 de pesos, también conocía la tasa de interés, poner 5%, ¿sí? El número de pagos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pagos se van a hacer en un año? Y supongamos que el intervalo de tiempo de cada pago es de un mes. Pues serían 12, ¿no? Entonces, sería 12 el número de pagos. Podemos entonces calcular el valor de la anualidad, también llamado valor de la cuota, pago o renta. Aquí tenemos la fórmula de cálculo. Las dos dan el mismo resultado. Obviamente la 1B, la más chiquita, pues es más cortica. Entonces, pues yo les recomiendo que lo utilicen, que es multiplicar el valor presente por la tasa de interés y después de haber hecho esa multiplicación, eso se divide entre, abro paréntesis o dos paréntesis, uno menos, abro paréntesis, uno más y, que es la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a la menos t, ¿sí? A la menos t y cierro paréntesis. Y ya con eso entonces yo podría calcular la renta, ¿sí? La renta o pagos, ¿sí? O anualidades, dado un valor presente y dado una tasa de interés, ¿sí? Bueno, y un lapso de tiempo que en este caso es menos t. Ejemplo, un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos trimestrales iguales. ¿Cuántos años equivalen a 8 trimestres? Dos. ¿Cómo? Mire bien. ¿Cuántos trimestres caben en un año? 4, ¿cierto? 4 pagos. Y si eso lo Sí, sí. multiplicas por 2, ¿cuánto va 4 por 2? 8. 8, exacto. Entonces, por eso serían 8 pagos trimestrales iguales. Bueno, veamos entonces el ejemplo. Un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos trimestrales iguales, o sea que es equivalente a que al finalizar 2 años. Si la tasa de interés cobrada es del 36% anual, calcule el valor de cada pago o renta. Entonces vamos a aplicar la fórmula. O bueno, vamos primero, perdón, a mostrar o a asignar los valores del ejemplo dentro de cada una de las variables. Entonces, como ya dijimos, BP es el valor presente o capital inicial, que son los 10 millones de pesos, y que la tasa de interés es del 36% anual, pero si eso lo dimos entre 4, pues podríamos obtener su equivalente trimestral, que en este caso sería 9% trimestral. N, ya dijimos, el número de periodos son 8, porque 8 trimestres equivalen a 2 años, ¿cierto? Y luego viene la solución. Pues para esta solución, o al solucionar esta ecuación, o este ejercicio, entonces se aplica la fórmula, ¿sí? En este caso la 1A, que es la que es un poquito más larga, ¿sí? Y bueno, y al sustituir esos valores dentro de la fórmula,
pues podemos afirmar que es evidente, es equivalente pagar cuotas fijas de 1.806.743,77 durante 8 trimestres a una tasa de interés trimestral del 9%, ¿sí? A recibir hoy 10 millones, ¿sí?, de pesos como préstamo. Bueno. El siguiente, el valor presente de una anualidad o renta vencida. Ya en este caso no vamos a calcular la renta o pago, sino que voy a calcular es el valor presente dada una renta o pago o anualidad. Entonces, es un valor ubicado en un periodo anterior a la fecha del primer pago, equivalente a una serie de pagos iguales o periódicos. Desde el punto de vista matemático, es la suma de los valores presentes de todos los pagos. Entonces, tu fórmula de cálculo es BP igual a R por, abro 3 paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a la T. Luego cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro 3 paréntesis, 1 más la tasa de interés, elevado, ¿sí?, a la... ¿dónde era que lo teníamos? Así. Elevado a la 1 más i elevado a la t, cierro paréntesis, menos 1, ¿sí? Cierro paréntesis, y eso todo dividido entre, abro 3 paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevo a la t, ¿sí?, o a la n, cierro paréntesis y lo multiplico por la tasa de interés y cierro paréntesis. Entonces serían las fórmulas para calcular el valor presente, ¿sí?, de una anualidad o renta vencida. Ejemplo, calcular el valor presente de un activo que financiado se puede adquirir de la siguiente forma. Una cuota inicial equivalente al 25% del valor presente y 36 cuotas mensuales de 600.000 pesos. La tasa de interés es del 3% mensual vencido. ¿Cuáles son los datos? I es igual a 3% mensual vencido. T es igual a 36 meses, que serán 3 años el equivalente. Y R, sí, o el REAI, es igual a 600.000 pesos, ¿sí? O perdón, la renta, qué pena, R, por eso puse R igual, la renta, ¿sí?, o pago anualidades de 600.000 pesos, y el BP o valor actual, ¿sí?, BP traduce a valor presente, es lo que nos piden hallar. Entonces yo lo que voy a hacer es que aplico esta fórmula, ¿sí?, la que tenemos, esa es la 2A o la 2B. Esa es la 2A. Entonces, vamos a aplicar la fórmula 2A, que es simplemente sustituir los valores que están aquí en este ejemplo, meterlos dentro de las variables, y ya cuando tenga eso dentro de las variables, simplemente se cocina, se cocina o se ejecuta, se sustituyen obviamente los valores o las variables por los valores que tiene el ejercicio, y en este caso, ¿sí?, dado una tasa de interés del 3% mensual vencido, un lapso de tiempo de 36 meses, ¿sí?, una renta mensual de 600.000 pesos, pues yo voy a hallar el valor presente. En este caso, el valor presente va a ser igual a 15.411.001,76. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería el valor futuro, una anualidad o renta vencida? ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Ustedes me escuchan? Sí, pero se fue la diapositiva. Ah, perdón. Ahora, A ver, calcular el valor. valor Este es futuro. valor Valor futuro futuro. de una anualidad vencida. El valor futuro de una anualidad o renta vencida es un valor ubicado en la última fecha de pago equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos.
En forma algebraica es el valor final que resulte de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevados al futuro. Su fórmula es valor futuro es igual a la renta por uno más el interés elevado por el tiempo menos uno dividido en I, o sea, el interés, donde uno más el interés elevado por el tiempo menos Correcto. uno dividido al interés. Se Hablando. denomina factor de valor futuro de una serie uniforme. No, estoy en clase. Ejemplo, Ricardo invierte 250.000 Y usted me pesos la cada fin del mes doy un durante año. un año en fondos mutuos que genera un rendimiento del 2.5% mensual. ¿Cuánto dinero habrá acumulado con su inversión al final del primer año? No sé. Déjeme pensar. Angie, tienes el micrófono abierto. Datos. Interés 2.5% mensual vencido. El tiempo son 12 meses. La renta sería 250.000 pesos. Tenemos que hallar el, el la S. O sea, ese es que la, ¿qué sería ese en este momento? Ese sería el mismo BF, el mismo valor futuro. Saldo ¿Valor o futuro? futuro, sí. Ah, Saldo o valor saldo futuro. futuro. Ok. Eso, saldo futuro si lo quiere llamar. Se aplica la fórmula 3A. El saldo sería 250.000 por uno más el 2.5% elevado a los 12 meses menos 1 dividido en 2.5% igual a los 250.000 pesos por el 1.344, o sea, menos 1 dividido en el 2.5%. Esto sería igual al saldo de 250.000 pesos por el 13.79%. Su valor total sería 3.448.888,24 pesos. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién leyó ahorita? Pues, Mónica. Sí, sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Ahora, valor de una renta en función del valor futuro. O sea, vamos a calcular el valor de esa renta o pago o anualidad y dado o considerando que ya tenemos un valor futuro. Entonces, es un valor ubicado en la última fecha de pago, ¿sí? Valor futuro, ¿sí? Equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos. En forma algebraica es el valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevados, ¿sí? Al futuro, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para llevar una cifra al futuro? ¿Sí? Pues lo que hago es utilizar el famoso, ¿se acuerdan que yo les mencioné ahorita el factor de crecimiento? Eso que está dentro del paréntesis, ¿sí? Le ponemos uno más la tasa de interés y lo elevamos a n, el número de periodos. Pues entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Entonces va siguiendo un comportamiento que exponencial, lo que llamamos el factor de crecimiento. El factor de crecimiento. Bueno, ya vimos entonces la fórmula 3B. R, que es la renta, es igual a valor futuro por tasa de interés, todo eso dividido. Abro dos paréntesis, uno más el interés, cierro paréntesis, elevado a la T, ¿sí? O al periodo de tiempo T. Y luego al final le resto 1 menos 1 y cierro paréntesis. ¿Cuánto se debe depositar al final de cada mes durante 3 años en una cuenta de ahorro programado que reconoce una tasa, ¿sí? Del 3,5% mensual hasta acumular la suma de 10 millones de pesos? Entonces, ¿cuáles serán los datos? Y, ¿sí? La tasa de interés es del 3,5% mensual. T, son 36 meses, ¿m? Que son unos 3 años, pero convertidos a meses son 36 meses. Y el valor futuro, ¿sí? O sea, la suma que quiere acumular son 10 millones de pesos. Nos preguntamos por el valor de la R o renta o pago.
¿Mm? Entonces simplemente aplicamos la fórmula 3b que tenemos allí, si sustituimos los valores dentro, ¿sí?, de esa fórmula y encontramos que nos arroja un resultado de 142.841,62, ¿sí? Sería el valor de la renta o pago dado un valor futuro. Bueno, ahora quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva. Alguien que no haya leído. A ver, no todos el tiempo, uno que se escoja. Uno. Bueno, ¿podría Natalia Gutiérrez ayudarme leyendo esta diapositiva? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, entonces Sí, yo sí, lo... señor. Sí. ¿Quién habla ahorita? Mónica, Ah, bueno, ¿Mónica quiere leer? bueno, Bueno, ok. Sí. calcular la cantidad de pagos dados, un valor presente, ¿cierto? Número de cuotas, pagos o rentas N con base en el valor presente. Es el número de cuotas necesarias para amortizar una obligación. Para las anualidades vencidas, el tiempo de la operación contado en número de periodos. Algunas veces coincide con el número de pagos, lo cual no siempre se cumple. El número de cuotas T se pueden calcular a partir de la fórmula del valor presente o de la fórmula del valor futuro. Su fórmula es N, abre paréntesis, LN por R menos LN por R menos BP por I, o sea, la renta, dividido en LN más I. Ejemplo, una deuda de 10 millones de pesos se debe saldar mediante cuotas mensuales iguales de 200.000 pesos cada una. Si la tasa de interés cobrada es del 1.5 mensual, ¿con cuántos pagos se cancela la deuda? Entonces, los datos serían interés 1.5% mensual. El tiempo es el que vamos a buscar, el valor futuro son los 10 millones de pesos, la renta serían 200.000 pesos. Solución, se aplica la fórmula N es igual a LN 200.000 pesos. Ese LN que estamos hablando, SLN, Mónica, es logaritmo natural. ok, Ok. ok, menos el logaritmo natural de 200 menos 10 millones de pesos por el 1.5%. Dividido en el logaritmo natural de 1 más 1.5%, que eso seguiría igual a 5,30 menos 4.69, dividido en 0,0064, dividido en el tiempo. Entonces, esto sería igual al 93 meses, 93.11 meses. O sea, pero yo le quería preguntar, ¿ese logaritmo cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería? Digamos la gráfica. Sí, Ah, no, no lo tengo en la gráfica, pero eso ustedes lo pueden calcular en Excel utilizando la función ujú. logaritmo. Ok. En las fórmulas. Ok, Sí, ya. usando la Ujú. función logaritmo, entonces ahí colocan entre paréntesis el logaritmo de qué valor, de qué monto, entonces le ponen ahí, por decir algo, Ajá, 200.000. Ujú. ok. Ujú. Gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Bueno, ahí tenemos también las fórmulas de conversión de las anualidades vencidas.
con valor presente y valor futuro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula para calcular el valor presente dada una anualidad, la A de anualidad, o el cálculo del futuro, valor futuro, dado el valor de esa anualidad o pago, ¿sí? También el cálculo, puedo saber cuál es el cálculo de la anualidad, ¿sí? Dado un valor presente, ¿sí? También se puede calcular la anualidad dado el futuro, ¿sí? No dado el presente, sino en este caso dado el futuro. Tiene unos pequeños cambiecitos, ¿sí? Muy sutiles. Y también podemos calcular el valor presente dado el gradiente, ¿sí? O también podemos calcular el valor presente dado el gradiente, pero ya no es creciente. Cuando tiene un más al final, aquí por ejemplo dice presente dado el gradiente, y después ese gradiente tiene un símbolo más, significa que ese gradiente es creciente, ¿sí? Que va aumentando con el paso del tiempo. Y si fuera un gradiente negativo, ¿sí? Significaría que está no aumentando, sino que está disminuyendo el valor, ¿sí? Disminuyendo el valor de esa cuota a medida que transcurre el tiempo, obviamente. Bueno, ejemplo 1 sobre series vencidas. Ejemplo 1, un préstamo bancario por un valor de 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos trimestrales iguales. Si la tasa de interés que se cobra es del 36% anual, ojo, determine cuál es el valor de cada pago o renta. Entonces resulta que los pagos o rentas son trimestrales, o sea, cada 3 meses. Entonces, si la tasa de interés que se cobra es del 36% anual y yo lo quisiera convertir en una tasa trimestral, ¿sí? Poniendo que ese es un tipo de interés simple, pues yo simplemente el 36 lo divido entre 4, ¿sí? Así como yo un año lo puedo dividir en 4 porciones cada una de un trimestre, ¿sí? Y pues ahí entonces obtendría, ¿sí? La respuesta. ¿Mm? Pero determine cuál es el valor de cada pago de renta. Ah, bueno, entonces voy a calcular, ¿sí? El R, ¿sí? O renta, que en este caso, en este ejemplo me da 1.806.743,77 pesos. Entonces, es equivalente, podemos concluir que es equivalente a pagar cuotas fijas de 1.806.743,77 durante 8 trimestres a una tasa trimestral del 9% a recibir hoy 10 millones de pesos como préstamo. ¿Sí? Entonces, sí, esto representa el préstamo bancario en una tabla de amortización de Microsoft Excel, que ahora lo vamos a ver. Renta perpetua constante. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Es algo sencillo, la verdad. Buenas noches. Buenas La noches, siga. renta perpetua constante es una duración infinita en la que los importes de capital son siempre iguales. Nunca se podrá calcular su valor final, solo el valor actual. Se trata de trabajar con el concepto matemático de los límites. Cuando n se hace muy grande, el factor de paréntesis 1 más i elevado a menos n tiende a cero, conocido el tipo de interés periódico al cual se valora y por ciento, se puede mostrar fácilmente que el valor actual, paréntesis BA, de esta renta se calcula a través de la siguiente expresión. BA igual a renta perpetua. ¿Eso qué es? ¿Un slash? ¿Sí? Sí, ¿O un dividido dividido. se dice? Dividido. Interés por ciento. Renta perpetua igual a BA multiplicado interés por ciento. El Estado compromete a entregar todos los meses a mes vencido la suma de 15.000 a una fundación. ¿Cuál es el valor actual de dicha renta? Si la función puede depositar sus excedentes de fondos al 1,3% mensual. Solución BA 15.000 dividido 1,3% igual a, bueno, ese número no lo sé leer bien. Ok, muchas gracias. Sería
1.153.846,153. Es el resultado de dividir 15.000 entre un número que está en ceros, que en este caso es 0,013, ¿sí? O sea, 1,3%, y eso va a ser igual a 1.153.846,153. Bueno. Ejemplo 2. Se compró un vehículo con una cuota inicial de 20 millones y 24 cuotas mensuales iguales de 800.000. El concesionario cobra el 2.5% mensual sobre saldos. Uno se pregunta cuál es el valor futuro del vehículo. Entonces, ¿cuáles son las variables que intervienen? Cuota inicial, los 20 millones. A, la anualidad, es de 200.000. N, ¿sí? El periodo de lapso de tiempo es 24. Y la tasa de interés es del 2,5% mensual. Y se pregunta unas por el valor presente, ¿sí? O valor actual. Entonces sería, podemos allí en esa fórmula, en ese diagrama, más bien en el diagrama. Entonces, inicialmente recibe 20 millones, ¿sí? El inversionista, y luego se compromete a pagar cuotas mensuales de 800.000. Mire que no es tanto. 800.000. Entonces, si uno se pregunta cuál es el valor futuro del vehículo, ¿sí? Entonces, el valor futuro del vehículo, ¿cierto? Sería igual, en este caso, a 34.307.988,67. Ahí lo que hice fue simplemente a cada uno de esos pagos o rentas, que es en este caso es de 800.000, yo lo descuento a la 1 más y el exponente, ¿sí? Que uno pues considera más apropiado. Bueno. Y pues el diagrama de flujo muestra entonces esta salida inicial, ¿sí? Obviamente, si es, por ejemplo, bueno, no pongamos ejemplo. Supongamos que está mostrando un desembolso porque tiene flecha hacia abajo de 20 millones, ¿sí? Y dados unos pagos o rentas que se están generando, ¿sí? De 800.000, ¿sí? Ayuda a aplicar esta fórmula de cálculo del valor futuro, ¿sí? Me va a dar como arrojado que, y mire cómo podemos interpretar eso que está aquí en la fórmula. Por eso no lo interpreté para que ustedes lo vieran. Podemos conocer cuál es el valor futuro, ¿sí? Dado unas rentas que tienen una duración de 24 meses, porque mira aquí este elevado a la 24 me lo está indicando, ¿sí? 24 meses y está supeditado, ¿sí? A una tasa de interés del 2,5% mensual. ¿Ok? Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? A ver, ¿quién se anima a leer esta diapositiva? Ahora yo escojo entonces. Mónica ya leyó. Angie Caterín Vargas o Joana Alexandra Rodríguez. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok. Ejemplo sobre series anticipadas. Planteamiento. Usted desea negociar hoy un contrato de arrendamiento de un año por valor de 600.000 pesos mensuales anticipado. ¿Cuánto se debe pagar hoy por este contrato? Si el costo actual del dinero es de 1,8% mensual. Solución. 1. Identificar la pregunta planteada. R. Calcular el valor presente del contrato de arrendamiento. 2. Identificar el tipo de tasa de interés señalado en el problema. R. Anticipada. 3. Dibujar el flujo de caja en donde se va a representar el problema y aplicar el principio de equivalencia financiera con interés compuesto. 4. Determinar la fórmula financiera a aplicar en la solución del problema y reemplazar los datos en cada variable. Entonces,
BP igual a más A. ¿Y eso cómo se dice? Entonces sería, el valor presente va a ser igual a la anualidad, esa A mayúscula es de anualidad, más la anualidad, pero entonces esa segunda anualidad está multiplicado por, en el numerador, 1 menos, abro paréntesis, 1 más, tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a la menos n, más 1, y todo ello dividido entre i, que es la tasa de interés. En este caso, ese valor presente me da como resultado, ¿sí? 600.000 más 600.000 por ese factor de crecimiento, ¿sí? O disminución, que da un resultado numérico de 6.539.476,14. ¿Sí? Ese sería el P o BP, valor presente o P de presente. Y aquí en esta imagen, en esta figura, observamos cómo... sí, miren que el pago de esa cuota, al igual que un alquiler, no se hace al final, sino al comienzo de cada mes. Al comienzo de cada mes. Ok. Bueno. Ejemplos de rentas diferidas. Este es el famoso ejemplo de rentas diferidas. Entonces, planteamiento, calcular el valor actual y final de una renta cuya duración es de 5 años con rentas prepagables o anticipadas de 2.700 euros, sabiendo que se empiezan a devengar dentro de 3 años. La tasa de interés es del 11% efectiva anual. Todos los datos son de 3 años, N 5 años y el 11% efectivo anual y renta 2.700. Y luego tenemos la fórmula de cálculo del VA o valor actual y valor futuro dada una renta anticipada. Bueno. Gradiente aritmético clásico. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Los que falten por leer, por favor. Series variables. A ver quién me lee series variables, por favor. A ver que no las oigo. A ver, entonces yo elijo. Natalia Ruiz o Joana. ¿Quién se anima a leer? Gradiente aritmético clásico. Es un ejemplo de qué? De una serie variable, ¿sí? Porque esos montos de dinero son diferentes. Por general, pues pueden ser aumentando. ¿Quién me ayuda entonces leyendo esta diapositiva, por favor? Yo, ¿me Ok. escuchan? Sí. Series variables, gradiente aritmético clásico. El gradiente aritmético clásico es aquel que se incrementa periodo tras periodo en una cantidad fija llamada G a partir de la primera cuota, A1. Si el gradiente no es clásico, el incremento no necesariamente se presentará en el segundo periodo. Puede presentarse en cualquier punto de la recta de flujos, pero el análisis que se realiza para el clásico es aplicable al gradiente no clásico. Solo se debe tener presente donde se ubica el punto focal o el inicio para aplicar las expresiones que se definan. Se cambió. Planteamiento: calcular el valor actual y final de una renta cuya duración es de... Qué pena, ya lo qué cambié. Qué pena. pena. ¿Dónde iba? Solo se debe tener presente donde se ubica el punto focal o el inicio para aplicar las expresiones que se definan para el gradiente clásico. Podemos observar que en el segundo periodo se incrementa la cuota en la cantidad G, en el tercero 2G y así sucesivamente hasta el periodo N donde la cuota se incrementa N-1 por G. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién leyó ahorita? ¿Cuál es su nombre? Joana.
Bueno, Joana, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué estamos observando allí en esta gráfica? Que tiene un comportamiento creciente, ¿no? Creciente, pero para abajo. Entonces están aumentando esas cuotas del préstamo que pedimos prestado, bueno, del crédito que nos otorgaron. Entonces, la primera cuota tiene un monto, ¿sí? De A, de la anualidad. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, se le va sumando el G, ¿sí? La letra esa G, ¿m? Que es un valor numérico, ¿no? El gradiente, ese se llama el gradiente aritmético. El gradiente aritmético es un monto monetario, ¿sí? Entonces, en este caso sería el valor de G para el segundo periodo. Para el tercer periodo sería 2G, el doble de G, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Ejemplo 1. Si el ahorrador deposita 8.500.000 al final del mes de enero y resuelve incrementar estos depósitos mes tras mes en 50.000, siempre que el banco le reconozca el 2% mensual vencido, se desea determinar el monto total acumulado al cabo de un año. ¿Mm? Entonces ahí observamos cómo un desembolso inicial, o en el periodo 1, perdón, de 8.500.000, en el segundo de 8.550.000, aquí se ve un incremento de 50.000. En el tercer periodo sería 8.600.000, porque si habían antes 8.550.000 y le sumamos otros 50.000, pues nos va a dar simplemente 8.600.000. Bueno, y este valor, ¿cómo hemos obtenido el valor futuro? Pues simplemente aplicando, ¿sí? Dentro de la fórmula o sustituyendo dentro de la fórmula esos valores para que en este caso nos dé que eso es equivalente, el monto total acumulado al cabo de un año va a ser igual, ¿sí? A un valor futuro de 117.532.987, tal cual como lo vemos allí al aplicarlo en la fórmula. También podemos calcular el valor futuro de una renta anticipada con gradiente geométrico, pero ya entonces toca tener muy en cuenta esos, identificación de esas variables y obviamente hacer las sustituciones paso a paso hasta ir a la parte más pequeña que no es posible. Mm, o que, mejor dicho, él es el resultado de aplicar todos estos cálculos que hemos registrado o anotado ahí previamente. Sí, es decir, que ese gradiente geométrico, ¿sí? El monto de ese gradiente geométrico va a ser igual a 57.261. ¿Mm? Bueno. Tipos de amortización, pues hay bastantes, pero estos son como los 5 más conocidos, que son la amortización de cuota fija constante, amortización abono constante capital, amortización cuota fija con periodo de gracia y amortización cuota fija con periodo muerto. Y la combinación de ambos me da energía perdón, además de estos 4 sistemas de amortización mencionados anteriormente, también existe el de la amortización con pago único al final. ¿Qué es lo característico de este sistema de amortización? Pues que si estuvo pagando intereses durante 3 años, ¿sí? Pero entonces tampoco considerando que solamente, ojo, solamente se irá pagando el equivalente a la tasa de interés, ¿sí? Al finalizar ese plazo, ¿sí? Entonces, como dice allí, pago único al final, entonces ahí sí el banco me va a retornar mis recursos, como yo se los di en dólares y los quiero ahorita en pesos, pues entonces se podría convertir a pesos, por decir algo. ¿Okay? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Sistema de amortización de cuota fija constante. ¿Alguien que no haya leído? Puede ser Natalia Ruiz, Natalia Gutiérrez, o Mónica, o Angie.
Sistema de amortización de cuota fija constante. Sistema de amortización de cuota fija constante consiste en la amortización de un préstamo, hipoteca, crédito bancario, mediante pagos iguales y periódicos semejantes a una renta constante de n cuotas. La amortización de capital actúa en forma creciente, mientras que los intereses se amortizan de forma decreciente. Por lo tanto, en las primeras cuotas se estará pagando mayoritariamente intereses sobre el total de la deuda, mientras que la proporción de cuotas destinada al pago del capital será mínima. Entonces, amortización es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a la n, que sería es renta constante por el interés. Todo sobre 1 más el interés por la renta constante menos 1. Esto es igual al valor presente por el interés. Todo sobre 1 menos 1 más el interés elevado a la menos renta constante. Perfecto, muy bien. Sí, estas dos fórmulas son equivalentes. Miren, esta es equivalente a esta misma. O sea que deben dar los resultados iguales. Miren esta gráfica, ¿sí? Vean ustedes cómo, suponiendo que este es el origen, ¿sí? Este puntico acá gris es el origen, que está en 0. Entonces, suponiendo que el valor de esa cuota, bueno, en el caso de la cuota fija, pues es una misma cuota, un simple monto de dinero durante todo el tiempo, ¿sí? Pero si fueran, por ejemplo, mensuales, cuotas mensuales, entonces el monto total de esa cuota, en este caso de la primera cuota, se divide al comienzo en una pequeña disminución, muy, muy pequeña, ínfima o sea, el monto de la cuota, ya dijimos que es un valor constante o igual, ¿sí? Que no tiene cambio, que suponiendo es de 100,000 pesos. Entonces, de la primera cuota que se pague, una mayor proporción, supongamos un 80%, ¿sí? Se destina para pagar intereses, ¿sí? Que se generan. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos prestaron unos recursos y tenemos que devolvérselo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, de esa primera cuota constante, la mayor proporción se va en lo que llamamos los intereses, ¿sí? Por eso tiene ahí el avecito ese intereses, ¿sí? Pero también hay una pequeña, ínfima cantidad de esa cuota que se utiliza para reducir, ¿sí? O amortizar ese capital, ¿sí? Y como a medida que va transcurriendo el tiempo, el monto de la cuota, aunque es el mismo que el inicial, tiene grandes diferencias porque ahí se incluyó la amortización, ¿sí? Digamos, la amortización es el pago que se hace, ¿sí? Para reducir ese capital que supuestamente se está, digamos, distribuyendo equitativamente en esos pagos o rentas. ¿Ok? Ahora veamos el sistema de amortización abono constante a capital. El sistema de amortización de abono constante a capital es un método que consiste en fijar una proporción constante para el pago del capital, la cual va reduciendo, ¿sí? El saldo inicial, el saldo adecuado rápidamente y en consecuencia los intereses causados son menores. Los intereses de las cuotas no son iguales, son mayores al comienzo y menores al final. Se caracteriza porque los intereses a pagar se calculan sobre el saldo pendiente de pagar, el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, tenemos una fórmula bastante sencilla. Bueno, y veamos en este otro sistema de amortización, que es el que llamamos de abono constante capital, miren que el valor de la cuota está disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Está disminuyendo. Ahí lo vemos. Y vemos entonces que al comienzo el monto de esas cuotas se va una proporción para reducir el capital, ¿sí? Y una porción, otra, para
lo correspondiente al interés que se ha generado. ¿Eh? Entonces, si yo sumo ese interés y ese capital, pues me da, digamos, el equivalente a la cuota, ¿sí? Toda la cuota como está representada en la mayoría de las bombas, o en las bombas, ¿sí? O en los créditos, perdón, como una porción que va para interés y una porción que se va para capital. Esta, miren que hay una linecita horizontal, ¿sí? La de azul, que me está indicando que el monto que yo he destinado para reducir el capital tiene que ser sin cambios, ¿sí? Y debe ser del mismo monto durante todo el lapso de tiempo. En esa altura, ¿no? Es la misma. Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Sistema amortización, cuota fija con periodo de gracia y con periodo muerto. Se refiere a que una vez establecida la obligación financiera, al prestatario se le concede un periodo de tiempo determinado antes de efectuar el primer pago. Periodo muerto es aquel tiempo en el que no hay pago de interés ni abono a capital, pero los intereses causados se acumulan al capital principal, produciéndose un aumento en la deuda por acumulación de intereses durante el periodo de gracia. Periodo de gracia es aquel tiempo en el que solo se cobran intereses en forma de cuota y el capital adeudado no se aumenta. Perfecto, muchas gracias. Entonces vemos allí la definición de periodo muerto y de periodo de gracia. Eso lo van a necesitar ahorita para el cálculo, ¿no? Bueno, ahora vayamos con la unidad de valor real o VR. Entonces, la unidad de valor real, VR, es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del índice de precios al consumidor, que conocemos como el IPC. Para el cálculo de la VR, unidad de valor real, se tiene en cuenta exclusivamente la variación mensual del IPC, ¿sí? Índice de precios al consumidor, es lo que significa IPC, certificada por el DANE, ¿sí? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Su valor se reajusta con el incremento del IPC, del mes anterior para contrarrestar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda. Fecha de cálculo, publicación y aplicación de valores de VR que rigieron entre el 16 de agosto, un ejemplo, ¿sí? Y el 15 de septiembre del año 2002. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Conclusiones. Una renta financiera es un conjunto de capitales financieros que vencen de modo regular en distintos momentos del tiempo. 2. Para que un pago sea considerado una renta, debe cumplir los siguientes requisitos. Todos los pagos deben ser iguales, todos los pagos deben ser periódicos y todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie a la misma tasa, a un valor equivalente. Es decir, que la anualidad debe tener un valor presente equivalente y un valor futuro equivalente. Tercero, la anualidad perpetua supone que los pagos son indefinidos, por lo tanto no existirá valor futuro. Cuarta, el sistema de amortización seleccionado en un préstamo influye directamente sobre el costo financiero. Quinto, la elección de la alternativa de financiamiento más favorable dependerá de la situación de liquidez financiera de la empresa. Por lo tanto, si una empresa cuenta con buen capital de trabajo, enfocará en reducir el costo financiero, mientras que si fuera el contrario, preferiría asumir cuotas con montos más bajos, aunque debe asumir un mayor costo financiero. Correcto, muy bien. Entonces, muy importante eso, ¿no? Muy importante, miren en su plantilla, ¿sí? Que uno de esos ejercicios está diciendo efectivamente que existe un problema de liquidez financiera. ¿Qué creen que ustedes, qué creen ustedes o qué entienden ustedes porque esa afirmación que dice que la empresa tiene un problema de liquidez financiera? ¿Qué es liquidez financiera? Que está, que se está
digamos, se está acabando la empresa, no tiene flujo de caja o no tiene, eh, ¿cómo se dice? Efectivo, pues. Sí, correcto, correcto, correcto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver el archivito de Excel. Aquí está. Voy a nuevamente compartir pantalla. Listo. Entonces, mire, ya les he dicho que vamos a hacer un pequeño repaso de conversión de tasas de interés. Interés simple. Los intereses se acumulan en una cuenta aparte y el monto inicial para el cálculo permanece invariable. En consecuencia, el interés obtenido en cada intervalo unitario de tiempo es el mismo, ¿sí? Ojo, esto es con el interés simple. ¿Cuáles son las variables en el interés simple? Son n, que es el número de periodos recorridos durante el año, y la tasa de interés simple en este caso, I mayúscula es el interés generado, BA es el valor actual y BF el valor futuro. Miren aquí en la parte superior, yo creé esta escalerita, ¿sí? En color verde, para que me indique que cuando yo quiera subir en esa escala, ¿sí? Y por ejemplo, una tarifa trimestral a una anual, ¿sí? O de una mensual a una trimestral, pues yo debo multiplicar esa tasa de interés simple que yo tenga. Y si fuera al contrario, que yo quiero es medir para distribuir algo, entonces supongamos que ese monto de dinero se va a recibir, se dice que se va a redistribuir el 15 de cada mes, que sería una tasa entonces mensual. Entonces habría que buscar su equivalente para 6 meses, ¿sí? O para 3 meses, ¿sí? Y así entonces lo que tiene que hacer es dividir. Ya cuando va hasta arriba y va para abajo, lo que va a hacer es dividir. ¿Pero qué va a dividir? Bueno, vamos a suponer que hay un ejemplo del 20%. No, perdón, 20%. 20%. Y yo lo quiero convertir de trimestral a mensual. ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer si este simplemente acepta dos operaciones? Multiplicar y dividir. Suponiendo que es del 20% anual. ¿Qué fórmula debería yo aplicar para hallar el valor pues interno la tasa de interés equivalente, ¿sí? De una trimestral a una mensual? Voy a dejarlo aquí. Trimestral a una mensual. ¿Qué tendría yo que hacer? Dividir. Dividir. ¿Y por cuánto va a dividir? mm, o sea, como el trimestre, Como si yo no sé, pudiera extender esto, ¿sí? Va hasta allá abajo. ¿Eso qué significa? 1.5. Sí, bueno, aquí dice 1.5. Pero ¿qué me hace falta para convertir una tasa del 20% trimestral en una tasa mensual? ¿Qué más me hace falta? En 3. Dividido, correcto, entre 3. ¿Y por qué entre 3? porque es trimestre. Que un trimestre tiene 3 meses. Exacto, muy bien, excelente. ¿Ve? Muy fácil, ¿no? Bueno, ahora tenemos enunciados de ejercicios con interés simple. Convierta o reexprese una tasa de interés simple de 2% mensual en una tasa trimestral. Utilice referenciación de celdas. Entonces, tengo ahí anotado 2,87% mensual y lo quiero convertir a una tasa 8,4% trimestral. ¿Qué debo hacer? Si la tengo mensual y voy a una periodicidad diferente a mensual, que en este caso es trimestral, pues tendría que, y es un interés simple, simplemente tendría que multiplicar por 3, ¿sí? Para hallar su equivalente trimestral. Ahora dice punto 2, convierta o reexprese una tasa de interés simple del 15% anual en una tasa
semestral. Utilice referenciación de celdas. En este caso, ¿sí? La tasa de interés es del 15% anual y yo quiero hallar su equivalente semestral. Pues si está en anual y voy a semestral, significa que tengo que dividir, ¿sí? Pero tiene una cosa especial. Entonces sería ese 2,8% mensual, si yo lo multiplico por 3, ¿sí? O sea, pasar de mensual a trimestral, pues, y dado el interés simple, pues obtengo el resultado de 8,4%. Luego dice el punto 2, convierta o reexprese una tasa de interés simple del 15% anual en una tasa semestral. Utilice referenciación de celdas. Entonces, tenemos ese 15% anual. Su equivalente semestral sería simplemente dividir entre 2. ¿Ve? Como lo vemos allí. Que para este caso nos da un 7,5%. También se puede calcular el valor futuro de un capital inicial o valor actual de 10 millones a una tasa de interés del 2% mensual simple y un periodo de gracia de 12 meses. Utilice referenciación de celdas. Entonces, la fórmula que nosotros necesitamos para hallar ese valor futuro es simplemente BF igual a BA por 1 más la tasa de interés multiplicado por N, ¿sí? Es lo recomendable. Vemos entonces que el valor actual, en este ejemplo, es de 10 millones, el porcentaje mensual, en este caso el 2,50%, número de meses son 12, y miren, ya tenemos el resultado. El valor futuro va a ser igual, simplemente estoy multiplicando, ¿sí? El valor actual, que son los 10,000, multiplicado por 1 más 2,5%, que es este interés mensual. Bueno, vamos a les hacer eso. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue sustituir los valores del enunciado dentro de esta fórmula, ¿sí? De BF igual a BA por 1 más I por ciento por N, que es esto, y eso nos da como resultado 13 millones, o sea, pasa de 10 millones a 13 millones. ¿Por qué? Porque hay un plazo de 12 meses y cada mes la tasa de interés que está influyendo, motivado, es del 2,5%, 2,5% anual. Cuarto, calcule el valor actual o capital inicial de un valor futuro de 21 millones a una tasa del 1,8% mensual simple y un periodo de tiempo de 24 meses. Utilice referenciación de celdas. Entonces, el valor futuro son unos 21 millones. El porcentaje de interés es del 1,8% y el número de meses es de 24. Eso nos da como resultado, sustituyendo dentro de esta fórmula, entonces, el valor futuro, ¿sí? Sería 52 millones. El interés mensual es del 1,25%. El valor actual es de 42 millones 448.979,6. Bueno. Ahora veamos conversión de tasas de interés compuesto. Interés compuesto, los intereses son reinvertidos en el momento de ser reiniciados, colocándolos a su vez a devengar intereses adicionales. Su base de tiempo es siempre igual a su periodo de pago y o capitalización con modalidad de pago vencida. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la tasa de interés? Entonces, primero, base de tiempo es la unidad de tiempo en la que se mide el interés. B, periodo de pago o pérdidas o periodo de capitalización. Es cada cuánto se pagan los intereses o se capitalizan los intereses. Y modalidad de pago es el pago de intereses que puede ser anticipado o vendido. Aquí dice enunciado ejercicios con con interés compuesto o interés público. Bueno, vamos a suponer que es interés simple, ¿no? Entonces, yo quiero convertir una tasa de TTB a una tasa del MMB.
¿Qué creen ustedes que toca hacer? Y es un interés simple, ¿no? Todavía es interés simple. Ah, no, mentira, este ya no es interés simple, qué pena, este ya es interés compuesto. Aunque en uno, no, sí, uno es el valor futuro y en el otro es el valor actual. Pero ese incremento, ¿sí? Esta diferencia, ¿a qué se ve? A la tasa de interés, ¿no? Pasó del 2,5% al 1,8%. Bueno, tenemos entonces la definición de la tasa nominal anual. Es la tasa de interés simple que se expresa en un periodo determinado, gradualmente o generalmente un año, liquidable en forma fraccionada durante periodos iguales y por defecto en forma vencida. Es una tasa de referencia, no es real, que se capitaliza o liquida más de una vez por año, por lo cual es considerado un híbrido, porque se expresa en términos anuales, pero se capitaliza más de una vez al año. Se caracteriza por ignorar el valor del dinero en el tiempo. Por defecto, la tasa de interés nominal está expresada en términos anuales, NA. Por lo tanto, nos podemos referir a ella indistintamente como una tasa de interés nominal anual o simplemente una tasa de interés nominal. Ejemplo, convertir o reexpresar una tasa de interés nominal anual pagadera semestralmente del 18% en una tasa mensual periódica. Entonces pasamos del NASB al MMB. Ya dijimos que cómo hago yo, cuál es la secuencia para que esto dé un resultado correcto. Entonces, debo ir a mi fórmula y colocar, abro paréntesis, 1 más, ¿sí? La celda A107 sería esa tasa de interés, que es 18% nominal anual, pagadero semestre vencido, y eso dividido, tiene la fórmula. La fórmula, bueno, una fórmula que sería el el 18% nominal anual pagadero semestre vencido, que son las iniciales de CNA-SB, va a ser igual a, en este caso, ¿qué sería? Sería el equivalente a 1,4% mes vencido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella muy posiblemente tuvo en consideración, pues, la fórmula que acabamos de ver. Convertir o reexpresar una tasa efectiva anual del 20% en una tasa nominal anual pagadera mensualmente. Utilice referenciación de datos. ¿Qué se hizo acá? Pues se tiene un 20% efectivo anual, se quiere convertir a una tasa nominal anual pagadera mes vencido. Entonces, simplemente lo que hacemos es 1 más ese A123, que sería acá, en este ejercicio, este porcentaje. Bueno, no. Estamos viendo esos ejercicios. Ahora miren lo siguiente, funciones de Microsoft Excel usadas en conversión de tasas de interés. No hay mucha variedad, pero bueno. Existe la función tasa nominal, donde yo le voy a indicar, ¿cierto? ¿Cuál es esa tasa nominal anual? Y luego me vas a pedir que yo especifique a qué otra modalidad de pago quiere reexpresarla. Entonces yo puse no, trimestral. Pasa de anual a trimestral. ¿Eso qué más significa? Pues que es equivalente, una tasa del 15% efectivo anual, es equivalente a un 14,2% nominal anual pagadero trimestre vencido. Igual es una denominación pues más pequeña, ¿no? Bueno, y haciendo la comprobación mensual también nos da 3,6%. Ojo para ustedes. Eso es para desarrollar por los estudiantes. Calcula el interés generado por una suma de dinero invertida hoy por valor de 32 millones que se convertirá en 34 millones durante el primer mes. Utilice referenciación de celdas. La fórmula a usar es I, que es esta I mayúsculo, es igual a BF menos BA.
Entonces, ¿cuánto creen que da esto? $2 millones. Muy bien. ¿Cómo hizo? Valor futuro, que son 34 millones, menos valor actual, que son 32. Perfecto, muy bien. Entonces sería este valor futuro menos esto, el valor actual. Y en este caso es pues, a ver, voy a poner es un color oscuro. Listo, serían esos 2 millones. Convierta o reexprese una tasa de interés efectiva anual del 24% en una tasa trimestral periódica. Utilice referenciación de celdas y obviamente ahora sí están utilizando las funciones de el módulo. ¿Módulo qué? No, pero no en ningún módulo. Bueno, esto ustedes lo tienen que desarrollar. Quiero convertir una tasa del 22% efectivo anual a su equivalente trimestre vencido. ¿Sí? Como ya estamos hablando de una tasa de interés periódica, si yo quiero cambiarla a esa modalidad, pues entonces tengo que hacer el famoso 1 más la tasa de interés, ¿sí? Y eso entre un paréntesis elevado, ¿sí? A una olla determinada, ¿m? Bueno, una olla determinada. Tendríamos que convertirla a una equivalente trimestre vencida, simplemente utilizando, ¿sí? La fórmula de 1 más la tasa de interés, 0 paréntesis elevado a la 3 sobre 12, que 3 sobre 12 es lo mismo que un cuarto, ¿m? Menos 1. Y ahí lo tenemos. Bueno, ahora vayamos a las tablas de amortización. Vamos a empezar con la tabla de amortización sobre amortización, cuota fija y amortización abono constante a capital. Es el ejercicio. Elabore 2 tablas de amortización donde se evidencien las 36 cuotas mensuales a pagar por un préstamo otorgado el día de hoy por valor de 200,000 por 10 a la 3, o sea, como quien dice 200,000 por 1,000, me da cuánto, 200 millones, ¿cierto? Para la compra de un apartamento a una tasa de interés periódica mensual del 2%. En la alternativa 1 de financiamiento se utiliza sistema francés, o sea, el de cuota fija. Y en la alternativa 2 se utiliza sistema alemán, que es el abono constante a capital. Se debe detallar en cada periodo el saldo inicial, ¿sí? De trabajo, perdón, se debe detallar en cada periodo el saldo inicial, cuota, intereses, abono y saldo final. Si la empresa tuviera que elegir la alternativa de financiamiento que genere el menor desembolso de interés, puesto que se cuenta con suficiente capital de trabajo para operar, ¿cuál escogería? Entonces, tenemos las dos alternativas, tenemos allí los valores, que son iguales para ambos, pero aquí hay una diferencia en el cálculo, ¿no? Esta alternativa 1 es una amortización cuota fija y este de acá es la alternativa 2, es una amortización a bono constante a capital. Tenemos entonces en esta tabla como primero registramos los valores de las cuotas, en este caso son 36 cuotas, ¿sí? Ustedes ya tienen el saldo inicial, ¿sí? En este caso el saldo inicial, pues simplemente referenciar el monto ese de los 200,000. La cuota ahí entonces, el valor de la cuota que ya previamente se había calculado, ¿sí? Es de 7,846,57, ¿sí? Sería el valor de la cuota. Miren que ese valor de la cuota permanece sin cambios, o sea, inalterada a lo largo
de los 36 meses. ¿Sí? Y el interés generado se calcula simplemente multiplicando el saldo por el valor de la cuota. Y enter. Bueno. Después entonces de haber ingresado los valores de las dos primeras cuotas, ¿sí? Entonces ustedes fácilmente pueden, cuando tengamos aquí los valores registrados de la primera línea, entonces vamos a restamos ¿qué? El saldo inicial, que es igual al final del periodo anterior, ¿sí? Ahí lo acabamos de ver. Permanece sin cambios la amortización de cuota fija y también la amortización de... no, solo esos dos, de amortización de cuota fija y de abono constante de capital. En el de abono constante de capital, mire esta diferencia. Entonces, el interior, bueno, el interior no. En el interior de este sistema de amortización observamos que va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo el valor de esas cuotas. ¿Y cómo se diligencia? Pues similar al anterior. Vamos y marcamos el primer número y lo vamos bajando aquí, ¿sí? Hasta el final. También está el saldo inicial, el valor de la cuota, el interés, el abono. ¿Qué es el abono? ¿Quién me dice qué es el abono en este tipo de eventos? Es el abono que se realiza al capital ¿Y para qué sirve? para disminuir las cuotas. ¿Para disminuir las cuotas solamente? Pues mi interés Ujú. tenga un interés más bajo. También, O ¿no? También influye. Ok. Bueno, entonces miren, el valor del abono, ¿cómo se calculó ese abono? Pues simplemente al total, que son los 200.000, yo lo divido, miren, lo divido. Esos 200 millones, sí, 200.000, yo lo divido entre la cantidad de, la cantidad de cuotas, que en este caso son 36. Entonces, 200.000 entre 36 me dan cuotas de 9.555,6, ¿sí? Pero para el caso del abono constante capital, mire lo siguiente. En este caso se formula, es simplemente, ¿sí? Para la cuota, ¿no? Para el de la cuota. Simplemente a L28 le sumamos M20, que es L18. L18 sería este por acá. Bueno. Entonces, después de que, bueno, y nos falta calcular el saldo final. Démosle Enter y luego deshacer. Ok. Por ejemplo, aquí en saldo final, simplemente el saldo es, al saldo inicial le restamos el abono. Y ahora sí, entonces rellenamos los demás capítulos, ¿sí? Para que quede nuevamente en cuánto, en 0. ¿Cierto? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? no, señor. No. Bueno, déjame ver qué hora es, porque creo que ya vamos próximos a finalizar. El segundo, entonces, dice allí, tabla de amortización de cuota fija con periodo de gracia y con periodo muerto. Entonces, aquí ya no es el de cuota fija y abono constante capital, sino en este caso las dos son de cuota fija, pero una además incluye un periodo de gracia y otra un periodo muerto. Dice el ejercicio, una empresa acude a un establecimiento de crédito a solicitar financiamiento con la finalidad de llevar a cabo un proyecto de generación de energía
mediante hidrógeno verde. No obstante, hoy afronta un nivel importante de incertidumbre sobre la aceptación del producto en dicho mercado y no se tiene certeza sobre la capacidad de responder por la obligación financiera a corto plazo. Por tanto, solicita financieramente a cuota fija con dos posibilidades para flexibilizar los pagos. Primero, alternativa 1, periodo de gracia de 1 año y un plazo total de 5 años. Alternativa 2, periodo muerto de 12 meses y un plazo total de 5 años. A partir de la estructuración de los planes de pago, para cada una de las alternativas deberá tomar la decisión teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la generación de flujo de caja por parte de la empresa, ¿sí? A corto plazo. Entonces vemos allí, hay dos alternativas, ¿sí? Esta ya sabemos que es la de con periodo de gracia, y esto es con periodo muerto. Hemos calculado previamente la cuota. Bueno, uno es con función y otro es manualmente. Y en la otra alternativa sería la cuota de F pago. ¿Sí? La cuota sería en este caso 16.299.055 y la cuota mensual sería 16.229,65. Bueno, vamos entonces al diligenciamiento de la primera. Entonces, calculamos previamente, ¿sí? el monto, el valor de la cuota, ¿sí? Y luego hay otro cálculo que es el valor de la cuota con mensual, ¿sí? Bueno, no me acuerdo ahorita qué significa ese mensual. Pero calculamos entonces el saldo inicial, la cuota, ya sabemos, ya la hemos calculado, y el interés, ¿sí? También lo podemos calcular multiplicando el saldo inicial por el interés que usted menciona. Y con eso, entonces, podemos diligenciar las demás hojas, interés, abonos y saldo final. Bien. Bueno. Y ya sería todo. Eso sería todo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta, duda? No, pues lo mismo, lo que yo le preguntaba al inicio, que me sigue saliendo ese error en la fórmula, no sé, no sé por qué. Y ya lo borré y volví, lo descargué a ver, pero no, me sigue generando error. Espera un momento, vamos a mirar esa plantilla. Voy a mirar la plantilla. Bueno, aquí lo tenemos. Ah, pero es que este no. No, este no es. Es el de la plantilla. Permítame un momento. Bueno, estoy descargando la plantilla
Caso, tarea 3. No sé si a alguno de mis compañeros le aparece así, le da error en la fórmula. Cuando uno aplica la Tarea fórmula le da 3. error. Bueno, voy a compartir pantalla para ver exactamente lo que usted me está diciendo, porque así por palabra queda difícil. Y porque se actualice. Actualiza. A ver, sí. Ah, bueno, ya lo tenemos. Bueno, voy a compartir pantalla. Ah, perdón, no, sí, compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos la asignación de tasas y préstamos. Entonces, si usted, Bueno, ahí lo que toca es, digamos, colocar el monto que yo deseo. Ahí, por ejemplo, exacto, llenemos esa primera que es, digamos, 12 millones. Coloquemos 12 millones. exacto, están los 12 millones. Digamos, una tasa de 23%. Entonces, la tasa anual es del 23% anual, ¿cierto? Sí, y la de abajo Y lo mismo. sí, también del 23. Listo. Entonces nos vamos a la siguiente, donde baja, creo que es más abajo. Espera. No, en la siguiente La plantilla hoja, que se dice. la decisión Sí, 1. Ok. sí, la siguiente, exactamente ahí. Ahí donde dice, ahí donde está, al pie de la fórmula, ¿Aquí? eh, sí, exacto. Ok. Ahí tenemos que reemplazar por la fórmula, que Entonces, vamos a hacer la fórmula. es ¿Cómo? reemplazarla por esa fórmula. Sí, vamos a hacerlo entonces. Eso es Dice, sencillo. Eso es simplemente ajá, igual. esto es igual al capital, que es 12, Igual. Entonces, igual. Capital, al correcto, son los capital. 12 millones, Ujú. multiplicado, Hacemos dos paréntesis, exacto, abrimos dos paréntesis, pero no, uno, bueno, ah, multiplicado. uno Uno más la tasa de más, interés, que en eh, este caso es el 1,92%, cierro lo paréntesis, cerramos, lo elevado, elevamos que al, sería, al plazo. sería Yo lo hago este, con al pie de la ñ hay yo lo hago con al pie de la ñ hay unos paréntesis o unos signos de, ahí mm, está ok, y n que es otra vez al plazo por sería el el azulito, ¿no? interés, Ujú. ajá, por el interés, Y es el rojo, cerramos, no, por, no, perdón, por el por interés. el interés, que en este caso sería el 1,92%, Y y ahora ahí sí sí lo cerramos. cerramos. Y eso Ajá, dividido, ajá, abro paréntesis, otra uno más vez, uno la más tasa de i que es interés, ¿m? elevado, Luego el elevado cierra, a la n, ¿no? Que es este, ujú, y luego menos 1 y ajá, cierro paréntesis. Ahora, sí, no, este pero tienes que paréntesis hacer, tengo que abrir otro, ¿no? ajá, Abrir otro, listo. Y le damos enter. sí, Ahí está. ¿Por qué tú dices que no no, da? pero no.
No, a mí me sale no me deja, me dice que sale como si hubiera ahí me sale ese mismo triángulo que te sale ahí, ese triángulo con un signo de admiración, y me sale, no, pero sale que ha borrado, o que no sé qué, pero no me sale, no me da el número. Entonces descarga otra vez la plantilla. Debe ser que la plantilla tiene algún error. No sé. No sé ni qué hacer. ¿Será que por medio de acá su merced me puede hacer el favor de enviarme ese mismo archivo o ese archivo, por Te favor, alcanzo la para yo fórmula. poderlo ver? Te alcanzo la fórmula. No, es que sé que la plantilla, porque ya lo borré, ya lo volví a descargar. Sé que es como el mismo archivo que está generando eso. Pero eso no tiene ninguna lógica. Se sale la lógica. Es como que No, es que lo no. descargara mal en su computador y a mí no, porque yo lo acabo de descargar, yo no lo tenía desde antes. Lo acabo de descargar. No, no sé si a alguien más le pasa eso. Es que a mí me pasa eso y no sé por qué. ¿A alguien más le pasa que hable ahora o que calle para siempre? Todo el mundo se durmió, yo creo. Todo el mundo durmió. Ay, Dios mío, estos muchachos. Bueno, Sí, no, es que no es la fórmula. Sé que no es la fórmula porque ya la volví a hacer y la volví a... no, y sé que no es la fórmula. déjeme ver si en el chat me lo permite compartir. De pronto sí. Ah, sí, ahí me lo deja compartir. Mira, tomo descargas. Aquí está. Ahí se los compartí. De todos modos, solamente tiene esa fórmula que yo acabo de agregar, no tiene nada más. Así que no No hay ningún sé. problema. Ya, ahí se lo compartí. Ah, ok, espera, a ver si lo puedo yo descargar. Ay, pero no sé dónde lo... Ah, aquí. Espera, a ver si lo puedo Ahí le da Es clic, que no le das clic entiendo por qué. y Sí, descargar. ya. Ah, ya lo estoy descargando. Sí, ya. Perfecto. Pero no entiendo por qué. Uy, no. Y estoy que le hago. Ah, ya, listo, ok. Gracias, muy amable. Bueno, ok. Bueno, no sería más. Muchísimas gracias a todas por su asistencia y bueno, también a Juan Felipe. Gracias. Espero que les haya servido esta teoría. Le voy a su compañera, a su tutora, debe compartirles posiblemente las diapositivas. Y yo les acabo de compartir entonces ahí el archivito con la plantilla de Excel para que por favor vayan Ujú. desarrollando la actividad. Recuerden que tienen plazo hasta Sí, el 20 de señor. junio. Y nada, que pasen una feliz noche. Lo mismo, profesor. Gracias, Chao, muy profe, formal, muy amable. gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Descansen. Lo mismo, que descanse. Chao, chao.